Muy buenos días, muy buenas tardes en toda la parte de Iberoamérica. Es un gusto, un placer contar con la participación de todos y todas ustedes. Mi nombre es Cindy López y les quiero dar la más cordial bienvenida hoy a una emisión más de esta serie de webinars de proyectos exitosos del programa de cooperación Iberarchivos. Quiero destacar que este programa de cooperación en materia archivística es un programa que lleva trabajando, lleva funcionando más de 22 años de creación y durante todo este tiempo este proyecto se ha comprometido con la memoria de los pueblos, puesto que desde su creación ha apoyado, ha cofinanciado 1,395 proyectos archivísticos que se han enfocado en diferentes líneas de acción y que sin duda pues han ayudado, han preservado los fondos documentales, pero sobre todo la cultura en Iberoamérica. Es un ejemplo de este gran trabajo y de este gran compromiso social, el proyecto que el día de hoy nos vienen a presentar. Es un ejemplo de cultura y sobre todo de alianza de dos grandes países, en este caso México y Colombia. Es un proyecto que se llama Registro Catalogación del Archivo de Obra Plástica y Documental del primer pintor abstracto colombiano Marco Ospina. Un proyecto elaborado por la Asociación Civil Fundación Marco Ospina, ProArte. Y para hablarnos el día de hoy de este gran proyecto y de este trabajo monumental que realizaron en 8 meses, pues tenemos el placer de contar con la participación de una de las encargadas de coordinar este trabajo. Ella es Zoraida Gutiérrez Ospina y pues me siento muy contenta de darle la más cordial bienvenida porque ella nos va a hablar de cómo fue el proceso de este gran proyecto. Bienvenida, Zoraida, un gusto contar contigo. Gracias, Cindy. Buenos días y buenas tardes a todos y todas. Es para nosotros un privilegio poder estar aquí con ustedes y poder compartir nuestra experiencia del proyecto archivístico 2018-073 que fue apoyado por Iberoarchivos para la Asociación Civil Fundación Marcos Pina ProArte. Platiquemos un poco sobre quién es Marcos Pina, quién es la Fundación Marco Ospina ProArte, quiénes somos, cómo llegó la Fundación Marco Ospina hacia Iberoarchivos, sobre nuestro proyecto y la experiencia y resultados obtenidos. Marco Ospina, Marco Antonio Ospina Restrepo, nace en 1912 en Bogotá, Colombia, y fallece en 1983 en su tierra natal. Fue el primer artista plástico del arte abstracto en Colombia. Con su obra Capricho Vegetal, da inicio en su país a este estilo. Escritor, crítico, crítico de arte, catedrático, luchador social y amante de su país. Participa en alrededor de 30 exposiciones en Colombia, Ecuador, México y Colombia, y es uno de los artistas generadores del movimiento de integración plástica en Colombia, en coordinación con un arquitecto muy importante también de esa tierra, el arquitecto Juvenal Moya. Marcos Pina es un artista muy importante que marca una pauta con su obra y con sus escritos en Colombia debido a su conciencia social y el interés que tenía él de transmitir toda la cultura y el arte a su pueblo, a la gente de bajos recursos, que llegara a todos. Y es así como Marcos Pina desea a través de la pintura empezar a buscar eso y en su arte, que lo pudimos ver a través del archivo y el estudio del archivo, nunca se va a separar, aunque es el primer pintor abstracto colombiano, nunca se va a separar de lo que es el arte figurativo, para que toda la gente, todos los niveles del pueblo, los indígenas y todo, llegaran a entender lo que era el arte y cómo el arte te puede enseñar a abrir caminos en tu vida y a entender tu identidad nacional. Aquí podemos ver tres obras que escogimos para mostrar su pensar en resumidas cuentas y lo que contiene el archivo. Aquí tenemos la obra Capricho Vegetal, que es la obra que les estamos comentando, que fue la primera obra abstracta colombiana.
Pero déjenme contarles algo que pasó, una experiencia impactante para nosotros y que fue el momento en que decidimos abrir la asociación civil. Colombia, Bogotá, empieza a buscar al artista para poder realizar una exposición de él y se encuentra con que la obra que tiene Colombia es muy escasa en cuanto a pequeños formatos. Hay más murales, vitrales, pero lo que corresponde a obra pictórica de pequeño formato no lo podía encontrar. Entonces, se estudiaba nada más lo que había escrito en catálogos en blanco y negro, y esta obra aparecía en blanco y negro en la prensa, en los catálogos, pero no miles de generaciones bogotanas y colombianas no habían podido ver esta obra pictórica en original. Entonces, cuando se abrió esta exposición, las colas que había en el área donde se exhibió, que era la sede de la Fundación Gilberto Aceite Avendaño, daba vuelta a la manzana para poder ver esta obra que fue la primera y que no se conocían ni siquiera los colores. Es así que esto nos hizo reflexionar y la importancia de poder sacar todo el archivo y todo lo que se tenía para poder dar a conocer las obras del artista Marcos Pina, porque marca una pauta en el arte latinoamericano y en el arte colombiano. La segunda pieza que estamos viendo es Toluca en México. Él trabajó en México también y acá lo que hace es representar los colores de México, los colores sólidos, la alegría del color en México en sus pueblos. Y la última pieza marca también la violencia que vivió Colombia durante muchísimos años. Ustedes todos sabemos que hasta hace poco se pudo firmar la paz. Y esta obra en la que el artista transmite la violencia en Colombia es a través de dos aves, una como símbolo de paz, que es blanca, y la otra sometida por la violencia, que es negra. ¿Cuál es la misión de la Fundación Marcos Pina ProArt de la Asociación Civil? Conservar, promover y difundir la cultura y el arte alrededor del pensar de la obra del maestro Marcos Pina, encaminando proyectos que logren cambios en el pensar social ante problemáticas mundiales, así como crear y vincular proyectos que conlleven a un fin común en beneficio de la sociedad y del mundo. Acreditar y promover el archivo histórico del arte mundial y de la cultura en general, así como generar investigaciones de estudio del arte latinoamericano y el rescate de la memoria histórica. Aquí podemos ver una imagen de un libro escrito por él que se llama Pintura y Realidad, y que con el interés de que todo se pudiera entender el arte, es un manual muy interesante que nos lleva desde la Edad Media hasta el arte abstracto, cómo poder cada horizontal, vertical, inclinada, y es un folleto muy fácil de entender y que actualmente le estamos trabajando para poderla transmitir a niños de la asociación civil. ¿Cuál es nuestra visión? Ser una institución reconocida en los ámbitos académicos, educativos y culturales mundiales por medio de promoción de proyectos que conlleven a la valoración del patrimonio y el entendimiento de este en todos los campos de la expresión humana. Ser un centro receptor del patrimonio archivístico de Hispanoamérica para su conservación, análisis, consulta, difusión y valoración, abriendo campos de investigación que nos conduzcan a la verdad histórica y el entendimiento del pensar del ser humano. Aquí podemos ver del lado izquierdo una imagen donde, bueno, hicimos un concurso con universidades de Colombia y universidades de México. Participaron más de 40 universidades para generar un concurso de diseño gráfico para el apoyo contra el bullying en las escuelas, y fue un proyecto que causó un impacto muy importante, sobre todo en Colombia, donde se hicieron agendas, se armó un programa interesante, un programa que se llamó El Alguacil, donde pues los mismos niños tenían ese grado de alguacil y eran los que iban, ¿no?, quién hacía bullying a quién.
Entonces se fue evitando porque pues teníamos lugares muy, muy arriba de responsabilidad con con esta problemática tanto en México como Colombia. ¿Quién soy? Soy una arquitecta egresada de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la maestría en restauración, que también la estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, y soy catedrática de la misma universidad. He trabajado durante 20 años, trabajé en patrimonio universitario. Tuve la oportunidad de entrar primero encargada de los inmuebles históricos de la universidad, los que están ubicados en el centro. Después, la oportunidad de ser jefa del Departamento de Bienes Artísticos y Culturales, manejando 350,000 bienes en donde se catalogaron. Se hizo una ficha de registro con el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Estéticas y la Dirección General de Patrimonio para su registro y hacer proyectos de conservación de este patrimonio. En ese momento la Universidad Nacional tenía 350,000 bienes. Y actualmente pues soy catedrática de la UNAM y directora de la Fundación Marcos Pina Proarte. ¿Cómo llega la Asociación Civil Fundación Marcos Pina hacia Iberoarchivos? Bueno, yo estuve laborando 18 años, también, no sé exactamente, pero estuve laborando en la Casa Luis Barragán, en el Museo Luis Barragán. Estuve encargada de los archivos ahí y fue la oportunidad en que aprendí que existía Iberoarchivos y cómo poder entrar a Iberoarchivos y cómo poder obtener los apoyos necesarios para poder conservar el archivo de Marcos Pina. Ese fue el primer acercamiento que tuvimos y pues no nos alejamos de ese acercamiento y lo intentamos y lo logramos. Y es algo que nos llena de orgullo poder estar dentro de este proyecto y dentro de los proyectos de Iberoarchivos y los apoyos de Iberoarchivos en México, ¿no? Aquí podemos ver imágenes del proceso donde estamos trabajando el primer conteo de las piezas y se ve un poco la imagen de la casa. La casa es la sede de la fundación. Aquí era donde Marcos Pina venía a pintar cuando estaba en México y funciona como casa museo. O sea, que se puede venir a visitar, pueden venir a ver la obra de Marcos Pina, se dan recorridos, se dan visitas y ahora ya se puede mostrar la documentación, ya se puede dar a conocer las pinturas, los proyectos, porque lo realizado por Marcos Pina, por el apoyo otorgado por Iberoarchivos y tener el material en micas adecuadas y en materiales en los que se puede manejar fácilmente las piezas sin que se dañen, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos apreciar cómo se está llevando a cabo el estudio del estado de conservación, dónde está la mancha, dónde está la rotura, si tiene acidez, si tiene guano, si está maltratado el papel o las obras artísticas. Todo esto se hizo también con todo lo que era digamos, el archivo en cuanto a escritos, en cuanto a las clases. El artista escribió sus clases, programaba sus clases y luego escribiendo en agendas y luego escribiendo a mano en hojas. Y ese es un material que es riquísimo, que se tiene y que ahora tenemos la solicitud por universidades de Colombia y universidades de México de Latinoamérica también, para poder ver y para poder entender cómo Marcos Pina enseñaba la historia del arte. Adelante. Luego tenemos el proyecto 073. El interés, bueno, el interés es de investigadores, sociólogos, historiadores, archiveros, docentes, otros archivos y público en general. Es impresionante cómo se van abriendo puertas, habiendo tenido ya este archivo bien organizado o lo más organizado posible, cómo se van abriendo puertas para
todos los campos de la historia del ser humano y cómo llegaron a nosotros sociólogos, han llegado sociólogos interesados en cómo escribir una tesis de todos los lugares donde vivió Marcos Pina, todos los lugares que habitó, con quién compartía Marcos Pina, quiénes eran las gentes que enriquecían su conocimiento y cuál es el legado que dejó en cuanto a egresados de la carrera del arte en Colombia, en el que fue sus maestros. Y bueno, todo eso ha despertado tal interés que el número de investigadores actualmente se ha incrementado, diríamos que un 50% de lo que teníamos. Luego tenemos los logros gracias a la conservación y la catalogación, así como la difusión del proyecto en el que nos apoyó Iberoarchivos, se incrementó el acervo con donaciones y documentales externos. Es decir, muchas de las gentes que nos han visitado y que son investigadores actuales y críticos de arte, que hace muy poquito tuvimos aquí al maestro Álvaro Medina, uno de los críticos de arte más importantes colombianos en este momento, y nos trajo material que él tenía para que se incrementara aquí el archivo. Hemos estado recibiendo documentos, copias de archivos de universidades de Colombia que nos están llegando para incrementar esta información. Y nosotros, a la vez, a través de las redes que pudimos abrir y que estamos trabajando, también enviamos a estas universidades información que nos han solicitado. Entonces, estas redes se van armando de una manera extraordinaria y esto de verdad, hay que decirlo, ha sido gracias a Iberoarchivos y su apoyo. Tenemos también que nos ayudaron a tener una visión más amplia y organizar adecuadamente el proceso. Los indicadores que maneja Iberoarchivos son maravillosos y nos permiten ordenar mejor nuestro archivo. El proceso, que es lo que pareciera fácil, no lo es. Para vivir el proceso fue asombroso porque descubrimos aún más sobre Marcos Pina. Y la garantía son los resultados obtenidos gracias a la realización y apoyo por parte de Iberoarchivo. Han sido aún más sorprendentes de lo que esperábamos. El impacto ha ayudado a generar más interés sobre nuestro archivo y con ello lograr que la difusión tenga el alcance prometido, ya que ser parte de la familia de Iberoarchivos nos han dado prestigio, firmeza y credibilidad en el ámbito documental. Me gustaría mencionar aquí que nos han buscado también para donarnos archivos para que nosotros los custodiemos y lo conservemos. Y eso enriquece muchísimo a la asociación civil y al archivo de Marcos Pina. Tenemos ahora una donación en proceso de un artista español muy importante, Francisco Rivero Gil, que estuvo aquí, estuvo en Colombia. Él sale de la guerra española, por la guerra española, se va a Colombia y de Colombia viene a México. Y bueno, pues nos están donando este archivo, entonces está en proceso la donación. Bueno, aquí veamos cómo ya se pueden ver que toda la obra de Marcos Pina de pequeño formato y gran formato para nosotros, aunque no son murales ni vitrales, está ya el material en micas antiácidas, en las cajas de concha de abulón que protege la obra y las fotografías y todos los recortes y escritos y manuscritos de Marcos Pina, sus documentos personales, todo su archivo, ¿no? Iberoarchivos ha sido un parteaguas para la conservación de nuestra memoria histórica, no solo para la Fundación Marcos Pina, también para la historia iberoamericana. En este proyecto tuvimos la oportunidad de contactar con más investigadores que aportaron conocimiento, así como documentación al archivo, quienes actualmente ya forman parte de los investigadores denominados ospinólogos y aportan constantemente información y documentación. Aquí vemos a Marcos Pina pintando a su hija, Lina Flor Ospina Cabrera, quien es la presidenta de la Asociación Civil.
Aquí podemos ver varias de las obras, los retratos. Es un recorrido muy sencillo de la casa. Aquí vemos a Marcos Pina en una fotografía, su retrato. Aquí es un proceso de las hojas. Estas son varias hojas en las que Marcos Pina realiza un estudio de la abstracción. Aquí algunos objetos. Aquí vemos parte del archivo fotográfico. La ficha, cómo quedó. Tenemos los agradecimientos en la parte inferior. La bienvenida de la Fundación Marcos Pina Arte. Aquí vemos entre obra realizada en Colombia, que está aquí en México, y obra realizada en México. Aquí, por ejemplo, en la parte central tenemos el Teposteco de Morelos. En la parte de arriba, del lado izquierdo, en el segundo están los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, pero arriba vemos la violencia, vemos la sabana abstracta, pero que identificamos los árboles. También tenemos los astros hasta arriba, los soles. Tenemos, nunca se separó del tema social. Entonces aquí tenemos un luchador social del lado izquierdo que nos aproxima muchísimo al arte ruso, ¿no? De esa época. Marcos Pina fue un luchador por la igualdad social y la educación para todos en Colombia. Y bueno, aquí lo vemos reflejado en su obra dentro de la casa de la fundación. Tenemos también los bocetos de murales y este conjunto de obra, todo el archivo se compone por 500 obras aquí, de pequeño y gran formato. La pieza más grande, diríamos, que tenemos aquí sería la pieza del obrero del lado izquierdo, o podríamos hablar del teposteco como las obras más grandes. Agradecemos a Iberoarchivos, al Archivo General de la Nación, a ICID, la Secretaría General de Iberoamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, se fue muchísimo el trabajo que ustedes realizaron. A mí me surgen, bueno, un par de dudas. Una sería, esta es quizás un poco de índole personal, pero bueno, el artista que ustedes trabajaron es un artista colombiano, Marcos Pina, y tu segundo apellido también es Ospina. Me viene a la mente el saber si tienes alguna relación o algún contacto. ¿Por qué? Porque regularmente esto a veces ayuda o favorece para que los familiares tengan mejor identificados los fondos, la letra, agilizar los procesos inclusive al momento de organizar, identificar personajes. Entonces me gustaría que si eres familiar, pues nos contaras un Así poquito de es. eso. Claro que sí. Mira, soy la nieta. Soy la nieta de Marcos Pina. Y cuando es una historia tan linda, porque yo lo veía como abuelo, lo viví como abuelo, pero cuando nos buscan a través de la prensa para hacer la exposición que les comentaba, para ver en Colombia, pues fue cuando empecé ese impacto, esa cosa de esto es tan importante lo que tenemos, pero lo más curioso es que estaba guardado mucho material en cajas, en maletas, en sobres, en carpetas, que se los trajo mi mamá de Colombia cuando mi abuelo fallece y que no los había sacado por el dolor que sentía. Y entonces fue una locura cuando empezamos a sacar y a sacar y a sacar material. Y bueno, pues empezamos a trabajar y a catalogar y nos dimos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, te podría decir que la forma de firmar de Marcos Pina en un grabado, en un óleo y en sus documentos y en un boceto son diferentes las firmas. Lo que comentabas tú de la firma. Luego también cómo dibujaba por un lado y por el otro del papel. Hacía anotaciones, ¿no? También cómo fue cambiando su escritura con el tiempo. Y también podemos apreciar en el archivo, y eso es maravilloso, todo el proceso desde sus primeras obras hasta la última que realizó. Aunque no tenemos todas, tenemos obras de toda la época y bocetos de todas las épocas. Y muchas de las obras corresponden al boceto que tenemos y al escrito que él hace sobre la obra y al catálogo que hacen
donde se expone la obra, lo que escribe el catálogo y lo que se escribe en la prensa sobre esa pieza y sobre Marco Spina. Entonces, armar esa red ha sido una locura, pero muy interesante, apasionante. Y bueno, por eso decíamos que hemos aprendido más sobre Marco Spina. Otra pregunta, bueno, para presentar otro proyecto, ¿ustedes primero, tienen pensado presentar otro proyecto a Iberarchivos? Una vez Iberarchivos siempre es a veces más fácil y ya tienes idea de las nociones y lo puedes hacer. Y en segunda Sí, instancia, ¿qué recomendación, qué tips les darías a todos los organismos, a todas las instituciones en México que de pronto quieran presentar un proyecto Iberarchivos y que tienen dudas sobre cómo hacerlo? sí, sí, vamos a participar con el archivo del artista español que les estaba comentando, de Francisco Rivero Gil. Y nuestro interés es rescatar ese archivo a través de ustedes con el apoyo de Iberoarchivos, claro, para su conservación y poderlo abrir a la consulta y subirlo a nuestras redes y que sea manejable para todo el mundo. ¿Qué les diría? Que no les dé miedo, que se puede lograr, que lo hemos logrado y que estamos abriendo campos interesantísimos y que Iberoarchivos es un medio en el que se puede confiar y en el que se puede tener apoyos tan importantes y una difusión tan importante y una valoración de lo nuestro a través de ellos. Que no le tengan miedo y que el rescate de la memoria histórica es responsabilidad de todos y que Iberoarchivos puede ser la palanca para que lo logremos ese rescate de la memoria histórica y de la verdad que tenemos en nuestras manos. Entonces, les diría eso, no teman, si tienen dudas, pregunten, siempre hay quien nos ayude en Iberoarchivos, siempre hay quien nos abre los brazos, siempre hay quien nos explica, y aunque preguntemos 10, 20, 30 veces, siempre nos responden y es una familia maravillosa. Y decirles que formemos parte todos de esa familia de Iberoarchivos. Para la gente que de pronto, bueno, por los diferentes usos horarios, la gente que nos pueda ver en Colombia o que nos pueda ver en Uruguay, en Argentina, donde sea, ¿cómo pueden acceder a este fondo documental? ¿Solamente a través de las instalaciones de la Fundación Marcos Pina o hay algunas cosas que están colgadas de forma online para que la gente las pueda trabajar, consultar? Pues están en las redes de la fundación y bueno, estamos a su disposición aquí en la sede de la fundación y, Excelente. y en la ¿Ustedes se página web, encuentran? obviamente, ¿no? En Facebook, en Instagram y en la página web. Excelente. Enhorabuena por este gran trabajo, enhorabuena por este gran proyecto. Por parte de Iberarchivos estamos muy contentos porque al final es un proyecto que, repito, fomenta la cultura y la preservación de la memoria, pero no obviamente no solamente la memoria histórica, sino la memoria cultural, la parte de la educación y la parte artística que también es fundamental para la identidad de los pueblos. Muchísimas gracias, Zoraida. Ha sido un placer contar contigo y esperemos que seas una de las ganadoras o el proyecto sea uno de los ganadores de la siguiente convocatoria. ¿Sí? Enhorabuena y sin duda un gran equipo de trabajo has tenido que han logrado este proyecto fabuloso. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, Cindy, hasta luego a todos y no se arrepientan y participen. Gracias.